Después de haber hecho un recorrido por las características de la evaluación de cada etapa, llegamos a un momento importante en este curso sobre evaluación. Y es que vamos a presentar el modelo que nos va a permitir plasmar lo que nos pide la normativa en un procedimiento pautado y estructurado que nos ayudará a hacerlo real y operativo, pasando de la ley a la acción. Las diferentes órdenes nos hablan de que tenemos que establecer mecanismos objetivos de observación para tener en cuenta la estructura curricular. Esta arquitectura se ha diseñado en los LOE con un sistema top-down, es decir, de arriba a abajo, desde los descriptores operativos hasta los criterios de evaluación y sus saberes básicos. En normas anteriores se había hecho en un diseño inverso, es decir, partía desde el criterio hacia arriba. En los LOE se establece un camino de continuidad desde los perfiles de salida y competenciales con sus descriptores operativos de las competencias clave, pasando por las competencias específicas hasta los criterios de evaluación. La misión del docente a la hora de evaluar es observar las acciones que describen los criterios, que es lo que se denominan acciones evaluables. Y desde ahí asegurarnos la trazabilidad, que no es otra cosa que mantener la coherencia entre lo que indica la competencia específica y el criterio con la prueba de evaluación que observamos de nuestro alumnado, que se llama evidencia de aprendizaje. La trazabilidad es un concepto que nos sugiere dos ideas. Por un lado, coherencia entre lo que indica la norma y lo que hacemos para verificar los aprendizajes, con evidencias potentes y de calidad. Por otro lado, incita a asegurarnos que lo que evaluamos es lo que queremos, competencias, realizando una alineación de elementos, es decir, identificando siempre el origen de las tareas y actividades que realizamos en el aula, teniendo presente el para qué, su utilidad. La trazabilidad conlleva que las evidencias que observamos de nuestro alumnado han de ser coherentes con los aprendizajes previstos, que son las competencias específicas, desplegadas mientras se movilizan los saberes básicos. Tal como hemos referido, la alineación de elementos es la respuesta a la necesidad de una trazabilidad. El primer paso es leer con cierta destreza, de forma pedagógica, las competencias específicas y sus criterios de evaluación, que son elementos que no son sencillos, pues han sido formulados con una sistemática determinada que condensa mucha información. Si no lo hacemos así, podemos caer en el error de solo detectar los contenidos, sin saber qué tipo de procedimientos debemos de hacer con ellos para desarrollar las competencias previstas. Este análisis no tiene como finalidad su uso exhaustivo para cada criterio y competencia específica, sino más bien una sistemática que una vez aprendida nos posibilita trascender los contenidos para entender qué tipo de tareas y actividades deben tener las situaciones de aprendizaje que se diseñen. De este modo extraeremos pautas para diseñar en primer lugar y evaluar desde el primer momento una situación de aprendizaje. Como hemos dicho, las evidencias que se soliciten al alumnado deben ser coherentes. Esta coherencia nos da validez y fiabilidad, pero además deben ser variadas. Al variar las mismas, por otro lado, lo que se pretende es tener información de las tres dimensiones de las competencias, no solo de los conocimientos. Destrezas y actitudes deben evaluarse con producto y desempeño, no solo con respuestas a preguntas. Ante una misma competencia específica podemos plantear con alumnado diferente distintas situaciones de aprendizaje. Los aprendizajes serían los mismos, pero probablemente las evidencias para observarlos serían distintas. Por ello, antes de plantear las evidencias, debemos de pensar en qué planteamiento de situación de aprendizaje vamos a trabajarlo. Una vez que hemos seleccionado las evidencias más potentes y significativas, en general buscando los desempeños más relevantes, tenemos que decidir qué vamos a observar de cada evidencia. Es decir, qué vamos a observar de cada producto, de cada respuesta a pregunta, de cada proceso o desempeño. Eso son las pistas, los rasgos, las señales de los aprendizajes. Se llaman indicadores de logro. Es indiferente cómo los denominemos, indicadores de logro, criterios de realización, atributos, da igual. Lo importante es extraer de las competencias específicas y los criterios de evaluación características en positivo o conductas de éxito de los desempeños que realiza el alumnado. Igual que con las evidencias, menos es más. Deben ser pocos indicadores, pues la capacidad de observación del ser humano es limitada.
pero realmente relevantes y bien alineados. Por último, situaremos en un instrumento de evaluación estos indicadores de logro, lo que vamos a observar, para poder manejarlos y en función del tipo de instrumento obtendremos una u otras características. Dentro de los instrumentos categorizados en el mundo educativo no universitario destacan 3. Las listas de control, o conocidas también como checklists, las escalas de observación o las rúbricas, que no son otra cosa que escalas de observación descriptivas. Estos serían los 3 tipos de instrumentos en los que vamos a situar los indicadores de logro. Como conclusión, toda esta alineación nos proporciona instrumentos para la evaluación formativa, que tiene como objetivo ayudar al alumnado y al docente a detectar los problemas, los errores, verificarlos y corregirlos. Sin embargo, al final del aprendizaje, al final de la unidad, de la situación de aprendizaje, del curso, llegan los procesos de calificación. Y calificar es certificar aprendizaje, por lo que, tal como hemos visto, mejor cuanto más al final, pues tendremos más información disponible. Propondremos en el último módulo una transformación coherente y solidaria entre esta evaluación formativa con una calificación del criterio de evaluación sencilla. Una buena alineación proporciona una evaluación formativa y una calificación congruente y válida. Después de recoger diferentes evidencias para trabajar las acciones evaluables que describe el criterio de evaluación, debemos asegurarnos que éstas sean variadas y, sobre todo, que tengamos previsto algún desempeño. Estas evidencias se valorarán con un instrumento de evaluación que tenga indicadores de logro que encajen con ellas y que sean coherentes con el criterio de evaluación al que responden. Cuando tengamos una valoración global de las distintas evidencias que hemos solicitado a nuestro alumnado, entonces podremos situarlo en el criterio de evaluación. Es el momento de calificar. Es importante vigilar las evidencias que hemos pedido, viendo si éstas cumplen con las acciones que el criterio describe. En el siguiente módulo veremos con detenimiento los tipos de evidencias que podemos solicitar al alumnado para un trabajo y una evaluación realmente competencial. Más adelante propondremos cómo se formulan indicadores de logro para situarlos en un instrumento de evaluación válido.